Buenas tardes, un gusto compartir este momento y también agradecer la invitación al INDEC para presentar por lo menos los avances que el Censo 2022 han brindado en relación con la medición de la diversidad. Así que en nombre del INDEC agradezco muchísimo compartir este momento. Voy a compartir con ustedes una presentación. Ustedes me dirán si se ve. ¿Se ve? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Ahora? Ahora sí, ahí vemos tu pantalla. Bien. Bueno, vamos a tratar de... Bien. Bueno, específicamente, en primer lugar, quería concentrarme en mencionar que los objetivos de un censo de población, en particular, corresponde a contar, a enumerar, y enumerar unidades de empadronamiento específicas y caracterizar a esas viviendas, hogares y población, pero con características estructurales, es decir, muy simples, es decir, que requieren de un lapso muy importante de tiempo para que sufran modificaciones. Esta es una de las características censales que venían teniendo como la fortaleza, ¿sí?, de esta fuente de datos. Pero lo que quisiera mencionar en particular es todo el esfuerzo desde el punto de vista conceptual que se viene realizando desde hace décadas, dado que a veces uno suele pensar que estas mediciones, ¿no?, surgen como generación espontánea, ¿no?, en términos de mediciones censales, y en realidad forman parte del reflejo de una sociedad que se va transformando, y el censo es un espejo de esa realidad, o trata de brindar esa idea que en algún momento pensábamos como una foto, pero sí continúa siendo la de la estructura de una población en un momento dado. Solo para tener una mención de los diferentes avances dados, necesito contextualizarlo en la época. En relación con el censo 1991 es cuando la condición de actividad económica, por modificaciones realizadas en las preguntas que se realizan, que incluye el cuestionario, visibiliza el trabajo femenino remunerado. 10 años después, el censo 2001 introduce la pregunta relativa a pueblos indígenas, originarios y personas con discapacidad. En 2010, la población afrodescendiente es incluida, en tanto el resto de las variables continúa formando parte del cuestionario, para llegar al censo 2022, donde se incluye por primera vez la variable identidad de género. Para esto hemos trabajado inicialmente con los principios, con un marco internacional, que son los principios de Yogyakarta, y se ha considerado, se ha tenido en cuenta esa definición de identidad de género para incluir como marco conceptual de la medición de esta variable en las boletas censales que en ese momento correspondían a la ronda censal 2020. Digo en ese momento porque el censo tendría que haber sido, estaba todo preparado para implementar en 2020, pero motivos de la pandemia
los países, en general los de América Latina, ¿no? Tuvimos que suspender la implementación para implementarlo en el 2022. Ahora, más que el marco internacional, me interesa mencionar todos los antecedentes nacionales con que cuenta nuestro país y en el que también nos basamos. En el 2010, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. En 2012, la sanción de la Ley de Identidad de Género. Y en 2021, el decreto que agrega en el Documento Nacional de Identidad la posibilidad de seleccionar el sexo X para las personas que no se sientan identificadas con el binomio masculino y femenino. En este sentido, quiero destacar que el decreto alude a una de las preguntas, que es el sexo registrado al nacer, y no a la identidad de género propiamente dicha, porque la identidad de género es medida en forma específica y particular mediante otra variable. En este sentido, con posterioridad al reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado, justamente las demandas de información llevaron a considerar la inclusión de una pregunta relativa a la identidad de género para ser incluida en el censo de población y vivienda. También en las encuestas a hogares, pero en este caso quiero mencionar que en términos de fuentes de datos siempre el censo es pionero, en este sentido en términos de las modificaciones o los cambios. Y también en particular porque el censo de población, dadas las características de universalidad y cobertura, es la fuente de datos óptima para captar esta variable, dado que las encuestas hogares son encuestas por muestreo, entonces es difícil poder llegar a una cantidad de hogares o personas cuya proporción relativa no es una mayoría, ¿sí? Entonces, en este sentido, en los antecedentes estadísticos, la pregunta sexo en los censos nacionales de modernos, 60, 70, 1980, 1991, 2001 y 2010, fueron medidos con el binomio varón-mujer. En 2012 se difundieron los resultados del censo 2010, donde se consideraron o tuvieron en cuenta los cónyuges del mismo sexo. Esto simultáneamente al tiempo que se estaba renovando la legislación. En 2012 también se implementó una primera encuesta sobre población trans. Entre 2015 y 2016 se realizaron pruebas en Misiones, en Salta y en Ciudad de Buenos Aires en relación con la temática trans. Y en 2017, entre 2017 y 2022, se realizaron las pruebas piloto del censo que finalmente se implementó en el 2022, la primera en 2017, la segunda en 2019 y el censo experimental de 2021, donde se probó la pregunta que finalmente se incluyó en el cuestionario. Entonces, una de las decisiones adoptadas fue mantener la pregunta relativa a sexo registrado al nacer con una operacionalización ajustada al decreto 476-2021, es decir, incluyendo el binomio varón-mujer y también otra situación o X. Y también incluir la pregunta de identidad de género y en particular que la pregunta sea indagada por autorreconocimiento. En este sentido, quiero hacer hincapié que tal vez uno pierde, es decir, no tiene en cuenta
el momento en que se está desarrollando el diseño conceptual o planificando o diseñando el diseño conceptual en un censo de población, porque en particular las preguntas que ustedes están viendo en pantalla, que son las que se han incluido en el censo, fueron establecidas, o sea, la identidad de género se comenzó a trabajar en 2017, es decir, o sea, y se probó la primera, segunda prueba piloto y censo experimental, es decir, hace 7 años, cuando la realidad indicaba que ninguno de los países hasta el momento había incluido una pregunta de este tipo. Sí, después en los censos 2021, por ejemplo, Reino Unido, Canadá, pero en el momento que iniciamos este camino, era muy pocas los antecedentes con que contábamos. Y el tema del sexo registrado al nacer se modificó en el 2021 a partir del decreto. Voy a pasar de largo, discúlpenme, en función de los tiempos que me dijeron que fuera precisa y más que nada por las definiciones. Lo que quiero mencionar es que la medición de la identidad de género no incluye orientación sexual. O sea, el concepto de la identidad de género es de acuerdo a Yogyakarta, pero sin la inclusión de orientación sexual, sino la autopercepción. Una cuestión importante en relación con el censo 2022 es que en particular este censo incluyó, además del censo presencial de viviendas particulares, donde es una persona, un censista, el que realiza la pregunta, 2 meses antes se implementó el autoempadronamiento en línea. Y en este sentido necesito mencionar cómo impacta eso en el diseño conceptual, porque con un cuestionario papel y una entrevista directa, las preguntas son formuladas por un censista capacitado, al cual también se lo capacita en la sensibilización respecto de determinadas preguntas. Pero para el autoempadronamiento en línea, el censo digital, que es autoadministrados, las preguntas están dirigidas a la persona censada, no hay un intermediario. Entonces, se tiene que tener en cuenta incluir todas las aclaraciones, las ayudas y las alertas para orientar el completamiento de cada una de las preguntas y en particular, en este caso, la de identidad de género, que yo pasé muy rápido, pero en estos momentos me detengo. El censo 2022 incluye entre las categorías de respuesta, sí, de acuerdo a la identidad de género, se considera mujer, mujer trans travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario u otra identidad, ninguna de las anteriores, prefiero no contestar e ignorar. En este caso les quisiera hacer mención porque las primeras demandas de información estuvieron muy concentradas en la población trans. Y esas fueron las modificaciones que se fueron incluyendo en el diseño o la operacionalización de la pregunta a partir de el trabajo con diferentes organismos vinculados, o sea, de derechos humanos y también de la comunidad, en términos de cómo lograr el autorreconocimiento de la población, ¿no? ante esta pregunta. La categoría prefiero no contestar justamente fue incluida como una propuesta de las comunidades en
en virtud de el respeto, ¿sí?, hacia el derecho de la persona a contestar o no cada una de las preguntas. La categoría ignorado está prevista en el censo porque, si bien el censo tiene que ser autorrespondente, muchas veces es otra persona la que responde la entrevista, por ejemplo, la madre por su hijo o la abuela por el nieto o la tía por el sobrino. Para esos casos está incluida esta categoría. ¿Cuáles son los resultados censales? Del total de la población en que reside en viviendas particulares, no se identifica con el sexo registrado al nacer el 0,4% de esta población. Este valor, o esta proporción más que nada, no desde el punto de vista en términos absolutos, sino relativos, es similar a los obtenidos, por ejemplo, por el censo de Reino Unido. Y en particular, quiero llamar la atención respecto de la respuesta "prefiero no contestar" y la categoría que nosotros hemos incluido en los resultados con la etiqueta "ignorado", pero que en realidad incluye tanto la respuesta con marca en ignorado como también la respuesta en blanco. Y en este sentido, creo que la posibilidad que brinda el censo a futuro es continuar analizando y estudiando este 6% también de la población que por diferentes motivos prefirió no responder, o bien no marcar en el censo digital una opción, o bien que el censista no realizó la pregunta, ¿sí? En este sentido, los resultados del censo 2022 y la inclusión de la pregunta es pionera y es el puntapié inicial, así lo consideramos. Pero hay mucho por continuar desarrollando. Dentro de los 196.000 o 0,4% que mencioné previamente, la mayor magnitud la tienen los varones trans, las mujeres trans, seguidos por aquella población que respondió autorreconocerse no binaria, y por último aquella que respondió que ninguna de las respuestas anteriores la representaba. Entonces, definitivamente vemos las posibilidades que brinda también el censo en términos de resultados para poder también aportar y contribuir a las políticas en este sentido, tal como se les había demandado. Y en términos también de diversidad, solo menciono también la relevancia que adquiere la medición de la población afrodescendiente y la de pueblos indígenas o originarios en el censo 2022. Muchísimas gracias.